Nunca olvidaré la primera vez que lo noté. Estaba caminando por el pasillo de mi departamento, con la luz tenue de la lámpara del techo iluminando apenas los bordes de la habitación. De repente, algo me hizo detenerme. Mi sombra no estaba exactamente detrás de mí, ni se movía como yo. Estaba unos pasos adelante, proyectada en la pared, y parecía esperarme. Al principio pensé que era mi imaginación, un juego de luces, pero pronto comprendí que no era así. Cada movimiento mío era reflejado con un ligero retraso por mi sombra, y sin embargo, de vez en cuando, ella se adelantaba, señalando pasillos, puertas, objetos. Era como si supiera algo que yo aún ignoraba. Intenté ignorarla, girar en dirección opuesta, pero siempre volvía a situarse frente a mí, en la línea exacta para guiarme. Lo perturbador fue cuando empecé a seguirla. Me llevó primero al cuarto que no había usado en meses. Allí, en el suelo, encontré algo que había perdido hacía tiempo. Una carta vieja que creía olvidada, con mensajes que ahora parecían advertencias. Cada día, la sombra me guiaba hacia algo que necesitaba encontrar, objetos, recuerdos, incluso fotos que había enterrado en el fondo de un cajón. La sensación de que alguien más conocía mi vida mejor que yo era aterradora, y sin embargo, no podía dejar de seguirla. Una noche, la sombra me llevó hacia la puerta de entrada justo cuando un extraño sonido se escuchó detrás de mí. Giré, pero no había nadie. El miedo me paralizó, y entendí que si no hubiera seguido a la sombra, podría haberme enfrentado a algo que no estaba preparada para ver. Esa noche comprendí que no era simplemente una extensión de mi cuerpo, era algo independiente, con voluntad propia, y por alguna razón, había decidido protegerme, o al menos advertirme. Sin embargo, esa sensación de protección estaba mezclada con terror. Cada vez que la sombra aparecía, sentía una presión en el pecho, como si me recordara que yo no era la que controlaba la situación, que el mundo visible no era todo lo que existía. Caminaba detrás de ella, siguiendo sus movimientos, mientras los objetos se movían ligeramente al pasar, como si la propia realidad se inclinara hacia su voluntad. Lo más inquietante fue la última vez que la vi. Me guió al balcón, y ahí, bajo la luz de la luna, pude ver mi reflejo en el vidrio. Pero no era exactamente yo. La sombra parecía anticipar mis pensamientos, mis miedos, mis recuerdos más íntimos y proyectaba en el mundo físico lo que aún no me había atrevido a enfrentar. Por un momento, temí que se volviera contra mí, que lo que me guiaba ahora me condenara. Pero en lugar de eso, desapareció lentamente, dejando un rastro oscuro sobre el suelo, un recordatorio de que había estado allí y de que siempre podría volver. Desde aquel día, cada vez que camino por la casa, miro la luz y busco mi sombra. Ya no me asusta como antes. Sin embargo, sé que sigue teniendo vida propia, que no me sigue, sino que me guía, y que en cualquier momento podría aparecer para recordarme que hay cosas que solo ella conoce, secretos que mi mente no se atreve a enfrentar y caminos que debo recorrer, aunque me aterren. Siempre he pensado que las sombras solo nos siguen, que son una extensión pasiva de nuestro cuerpo. Hasta que una noche descubrí que estaba equivocada. Todo comenzó en mi habitación, justo antes de dormir. La luz de la lámpara proyectaba mi silueta sobre la pared, aparentemente normal, pero luego noté algo extraño. Mientras yo permanecía inmóvil, mi sombra empezó a estirarse, lentamente, como si tuviera voluntad propia. Al principio pensé que era un truco de la luz, un reflejo que se deformaba, pero pronto comprendí que no estaba imaginando nada. La sombra crecía hacia el techo, hacia el suelo, ocupando cada rincón de la pared, hasta que empezó a cubrir partes de la habitación que la luz no alcanzaba. Lo perturbador no era solo su tamaño, sino que parecía moverse con intención, como si quisiera envolverme, como si estuviera respirando, acechándome mientras permanecía inmóvil.
Intenté acercarme, pero un miedo irracional me detuvo. Cada vez que daba un paso, la sombra parecía anticipar mi movimiento y extenderse aún más rápido, como si supiera lo que haría antes de hacerlo. Sentí un calor extraño en la espalda, seguido de un escalofrío, y un susurro sordo, casi imperceptible, recorrió la habitación. Un sonido que parecía venir de la misma sombra, como un aliento profundo y constante. Aterrorizada, apagué la luz de la lámpara, esperando que la sombra desapareciera. Pero en la oscuridad, sentí su presencia más intensa, más cercana. La sombra creció tanto que cubrió toda la pared, el suelo y parte del techo, proyectando formas indefinidas que parecían moverse, acercarse y retroceder al mismo tiempo. Era como si la habitación hubiera dejado de pertenecerme y se hubiera transformado en un espacio donde la sombra reinaba. Me senté en la cama, temblando, y fue entonces cuando noté que la sombra ya no imitaba mi figura. Se distorsionaba, deformaba sus bordes, y lentamente tomó una forma que me resultaba inquietantemente familiar, una versión de mí misma, pero más alta, más delgada y con una expresión que no era la mía, con ojos que parecían observarme con juicio. Cada parpadeo que daba la sombra se sentía como un golpe de tiempo. No avanzaba ni retrocedía, solo estaba allí, creciendo, recordándome que no tenía control. Pasaron horas que se sintieron como días. Cada intento de moverme, de salir de la habitación, era inútil. La sombra respondía a cada acción, anticipando mis pensamientos. Era como si me estuviera enseñando algo que no estaba lista para entender o quizá probándome, empujándome al límite de mi cordura. Finalmente, con el primer rayo de luz de la mañana, la sombra se encogió lentamente, volviendo a ocupar solo mi contorno en la pared. Pero algo había cambiado. La sensación de ser observada, de estar incompleta, permaneció. Ahora sé que las sombras no siempre nos siguen. Algunas crecen por voluntad propia, nos observan mientras dormimos, nos enseñan cosas que no queremos ver y nos recuerdan que la realidad tiene límites que nuestras mentes no siempre pueden comprender. Desde entonces, cada vez que enciendo una lámpara o me paro frente a un reflejo, no puedo evitar mirar mi sombra. Y sé que aunque permanezca quieta, podría empezar a crecer, y que en ese crecimiento, podría mostrarme cosas que preferiría no saber. Siempre pensé que una sombra era una extensión pasiva de uno mismo, algo que simplemente respondía a la luz y a nuestros movimientos. Hasta la noche en que descubrí que podía existir por sí misma, incluso antes que yo. Todo comenzó al salir de mi departamento. Era tarde, y el pasillo estaba apenas iluminado por una luz amarilla y parpadeante. Caminaba despacio, cargando una bolsa, y noté algo extraño. En el suelo, frente a mí, había una silueta alargada que se movía antes de que yo siquiera pusiera un pie adelante. Mi corazón se aceleró. Me detuve y miré fijamente. Era mi sombra, pero estaba adelantada a mis pasos, como si anticipara cada movimiento, cada giro que daría. Al principio pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, pero la sensación de que alguien o algo estaba un paso por delante de mí no me abandonaba. Cada vez que avanzaba, la sombra ya estaba allí, proyectada sobre la pared, estirándose, deformándose ligeramente, guiando mis pasos hacia lugares que yo no había planeado visitar. Sentí un escalofrío profundo. No estaba caminando libremente. Estaba siguiendo algo que parecía conocer más sobre mi camino que yo misma. Un día la sombra me llevó a la sala de mi edificio. No había nadie más, solo mi silueta adelantada proyectada en la pared. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. La sombra se detuvo frente a un armario que nunca había abierto, y señaló la puerta con un contorno oscuro que parecía señalarme. Temblando, abrí el armario y encontré cartas viejas de alguien que conocí hace años,
mensajes que pensé que había olvidado. La sombra había llegado antes que yo para recordarme cosas que mi memoria había enterrado, para mostrarme secretos que aún no estaba lista para enfrentar. Lo perturbador no era solo que llegara antes que yo, sino que parecía tener voluntad propia, como si tuviera conciencia de mi vida, de mis decisiones, de mis miedos. Cada encuentro con ella me hacía sentir que estaba siendo observado por una versión de mí misma que sabía más de lo que yo sabía, que anticipaba cada movimiento, que me guiaba y a la vez me vigilaba. Una noche, mientras subía las escaleras de mi edificio, la sombra apareció en el piso superior antes de que yo llegara. Allí estaba, inmóvil, esperándome. Cada peldaño que subía, ella ya estaba allí, proyectando mi figura sobre la pared con formas que no reconocía, estirándose, retorciéndose. Cuando llegué al último piso, mi sombra estaba justo frente a la puerta de mi apartamento, proyectando mi silueta sobre la madera, con los brazos extendidos como si quisiera detenerme, advertirme, o tal vez darme la bienvenida a algo que aún no entendía. Desde entonces, cada vez que salgo de casa, sé que mi sombra podría estar delante de mí, esperando, guiándome hacia lugares que yo misma desconocía. Es aterrador, porque no puedo escapar de su vigilancia. No puedo adelantármela, no puedo ignorarla. La sombra que llega antes que yo me recuerda que hay cosas que existen fuera del tiempo que conocemos, que hay versiones de nuestra propia vida que nos observan, nos esperan y nos guían. Aunque no queramos. Ahora camino con cuidado, cada paso medido, cada mirada a la luz. Porque sé que no siempre estoy sola, y que mi sombra puede llegar antes que yo, y tal vez, un día, no quiera solo guiarme, sino reemplazarme. Nunca creí que una sombra pudiera sentirse tan tangible, tan real, hasta la noche en que la mía decidió sentarse en mi cama. Todo comenzó con un leve movimiento en la esquina de mi habitación. La luz de la calle entraba por la ventana y proyectaba sombras de los objetos sobre la pared, pero algo no estaba bien. Mi propia sombra parecía moverse con intención propia, retorciéndose de manera sutil, diferente a mis movimientos. Intenté ignorarlo, pensando que era mi mente jugándome una mala pasada, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Me incorporé, observando cómo la silueta negra se alargaba y se deformaba, hasta que, de manera imperceptible, empezó a desprenderse de la pared y se deslizó hacia mi cama. Un frío intenso llenó la habitación, como si un viento invisible hubiera pasado rozándome. Sentí el colchón hundirse levemente, aunque no había nadie allí. Intenté levantarme, encender la luz, pero la sombra parecía sincronizarse con cada uno de mis movimientos. Me quedé paralizada cuando escuché un suspiro bajo y profundo, proveniente de la dirección de la cama, un sonido que no podía atribuir a ningún humano. Era como si respirara conmigo, imitando mis pausas y acelerando con mis latidos. Me obligué a mirar directamente y la sombra estaba allí, sentada al borde de la cama. Su forma era vagamente humana, pero distorsionada, con extremidades que se alargaban ligeramente y un contorno que se ondulaba como humo. Cada movimiento suyo era lento, deliberado, y su presencia llenaba la habitación de un peso que iba más allá de lo físico. El colchón estaba hundido bajo ella, y podía sentirlo, como si la gravedad se concentrara en ese lugar. Intenté incorporarme, alejarme, pero sentí un tirón invisible que me mantenía en mi lugar. La sombra inclinó lo que parecía su cabeza hacia mí, y un susurro helado recorrió mi oído. No puedes irte, aún no. Mi voz se quebró, pero no había nadie más en la habitación. Sentí un frío más intenso, que me calaba hasta los huesos, y un olor extraño, metálico, llenó el aire, como si estuviera respirando algo que no era de este mundo. Horas parecieron pasar en segundos. Cada intento de levantarme era anticipado por la sombra, que ajustaba su posición para mantenerme en el borde de la cama, controlando cada gesto, cada respiración. Podía ver cómo se estiraba por la habitación, ocupando espacio que no le pertenecía, rozando con sus contornos las paredes y el techo, como si explorara mi mundo, mi vida, mi existencia. Finalmente, con la primera luz del amanecer filtrándose por la ventana, la sombra se levantó lentamente, deslizándose hacia la pared.
La sensación de vacío que dejó fue casi dolorosa, como si parte de mí se hubiera quedado allí, atrapada en su presencia. La cama estaba fría, más fría que cualquier otra mañana, y la sábana ligeramente arrugada, como si la sombra hubiera estado jugando con ella mientras yo dormía. Desde aquella noche, cada vez que me acerco a mi cama, siento que algo me observa. Cada sombra que veo, incluso la mía, me recuerda que hay presencias que no necesitan cuerpo, que se sientan, que respiran y esperan. Y aunque intento convencerme de que es mi mente, sé que en cualquier momento, esa sombra podría volver a ocupar el borde de mi cama, y esta vez, quizás, no se iría tan fácilmente. Siempre pensé que mi sombra me seguía, que era simplemente un reflejo de mi cuerpo proyectado por la luz. Hasta que descubrí que podía existir de manera independiente, y que podía observarme. Todo comenzó en un pasillo oscuro de mi edificio. Estaba caminando hacia mi apartamento después de una noche larga y silenciosa, con los ojos cansados y la mente distraída. De repente, sentí que alguien me estaba siguiendo, pero al girarme, no había nadie. Solo estaba mi sombra, proyectada en la pared. Pero algo era diferente, parecía que no estaba del todo alineada conmigo. Sus movimientos eran sutilmente independientes, y lo más inquietante, sus ojos imaginarios parecían fijos en la parte posterior de mi cabeza. Al principio traté de convencerme de que era un juego de luces o un reflejo extraño, pero la sensación de ser observada creció con cada paso que daba. Cada vez que miraba hacia adelante, la sombra se estiraba y giraba, como si estuviera vigilando algo detrás de mí, algo que yo no podía ver. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, un frío que no venía del aire sino de la sensación de ser estudiada, analizada, incluso juzgada por algo que debía ser solo un dibujo negro en la pared. Llegué a mi apartamento y cerré la puerta con llave, pero el reflejo de la sombra aún estaba allí, proyectado en el suelo por la luz del pasillo. Intenté alejarme, ignorarla, pero sentí que su mirada me seguía incluso cuando giraba hacia la cocina, hacia el baño, hacia cualquier rincón de mi hogar. Cada vez que me movía, percibía su atención fija en mí, centrada justo detrás de mi nuca. Era imposible escapar, imposible dejar de sentir que algo estaba allí, esperando, observando. Una noche, mientras me preparaba para dormir, la sombra se movió más cerca de mí. Se alargó sobre la pared hasta que sus contornos se fusionaron con los míos, y en ese instante sentí un peso, como si sus ojos estuvieran clavados en mi mente. Intenté girarme para confrontarla, pero no había manera de mirarla directamente, siempre estaba detrás, siempre fuera de mi alcance visual, observando cada pensamiento, cada emoción, cada miedo que no había compartido con nadie. La sensación más aterradora no era su presencia física, sino su conciencia, su intención. Era como si entendiera cosas de mí que yo misma había olvidado, secretos que jamás había contado, y los guardara para sí, esperando el momento de hacerme consciente de ellos. Cada sombra en la pared, cada reflejo en el cristal, cada contorno proyectado por una luz tenue, podía ser ella, mirándome desde detrás, esperando que bajara la guardia. Desde esa noche, cada vez que camino por un pasillo, subo escaleras o simplemente cruzo un cuarto oscuro, siento que no estoy sola. La sombra está detrás de mí, observando mis movimientos, anticipando mis pasos, recordándome que no todas las sombras son simples reflejos, algunas tienen ojos, y algunas saben mirar justo donde más miedo sentimos que nos miren. Nunca más he confiado en mis sombras. Cada vez que siento un ligero escalofrío o escucho un susurro inexistente, sé que está ahí, justo detrás de mí, y que quizás